Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a hablar sobre la Universidad Central del Ecuador. Vamos a conversar con el doctor Raúl Moncada Landeta, quien es candidato, está postulando a ser rector de la Universidad Central del Ecuador. Con Raúl también vamos a conversar un poco de su vida como investigador, como docente de la Universidad Central y también preguntarle al final qué pasó con el foro Universidad y Justicia que iba a realizarse la semana anterior, pero que no pudo realizarse extrañamente en el IAEN. Así que a los años realmente es un gusto saludarle a Raúl. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarle, Raúl. Un gusto para mí, Jacinto. A los años verte, para mí es un honor compartir una entrevista contigo. Sí, efectivamente, un abrazo también a todos tus oyentes, a toda tu audiencia en tu programa de acá, en este medio digital importante para ti. Muchas gracias, Raúl. Un saludo cordial a todos nuestros seguidores aquí en Ecuador, en Estados Unidos, en Cuba, en Europa, en Bolivia, en Perú. Así que recientemente acabamos de llegar a los 10,000 seguidores. Muchas gracias por ese apoyo a todos, por seguir y revisar las publicaciones, escuchar las entrevistas. Queremos preguntarle por qué Raúl Moncada ha decidido postularse al rectorado de la Universidad Central del Ecuador. Cuéntanos, Raúl. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros fundamos hace 6 años la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y de las Culturas y fui presidente hasta el 2021. Hemos participado dentro de la Universidad Central del Ecuador con nuestra red, organizando eventos académicos, desarrollando propuestas hacia no solamente la Universidad Central, sino hacia la Universidad Latinoamericana en general. Y mis compañeros de la red de docentes de la Universidad Central me han pedido que postulemos para el rectorado. Hemos pasado 3 meses haciendo consultas, desarrollando alianzas con otros colectivos académicos y finalmente, antes de ayer, sábado 23 de septiembre, la red, junto con otros colectivos que nos están apoyando, decidió postularme para el rectorado de la Universidad Central del Ecuador. Lo hacemos en la medida de que hemos venido reflexionando estos 6 años en congresos, en foros, con investigaciones sobre lo que pasa con la Universidad Latinoamericana. Y por eso creemos que podemos aportar a la construcción de una universidad nueva, una universidad que trascienda a las que actualmente hay en Latinoamérica, incluso proponernos como meta mejorar a las universidades modernas de Europa y Estados Unidos. Raúl, realmente es un reto postularse al rectorado, ser rector de esta universidad que tiene ya más de 400 años. Es una universidad muy importante, es nuestra universidad, Raúl. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte para que la universidad vuelva a ocupar esos lugares primarios aquí en Ecuador y en el mundo, Raúl. Efectivamente, nosotros vemos con preocupación lo que ha pasado en la universidad, especialmente en los últimos años. Nosotros miramos que la universidad no cumple los encargos sociales para los cuales se ha encomendado. Al menos hay 3 encargos importantes que la universidad debe cumplir. En primer lugar, evidentemente la formación de profesionales, pero una formación de calidad que incluso les permita a los estudiantes encontrar buenas fuentes de trabajo cuando se gradúa. El segundo encargo de la universidad es la sede de la razón. Implica unidad y respeto del pensamiento ajeno. Implica respetar también las diferencias culturales. Y eso, desgraciadamente, con el caso especialmente de la fiscal, del plagio de la fiscal, no se ha cumplido. Y un tercer encargo es que la universidad debe responder, debe explicar, debe dar respuesta, proponer soluciones a la problemática que vive el Ecuador en estos momentos de crisis. No se está cumpliendo los tres. La universidad tiene que estar presente, o dar su opinión, su voz sobre lo que pasa en Ecuador, Raúl. Sí, lo que pasa en el Ecuador y Latinoamérica, eso es lo preocupante. Desgraciadamente, las actuales autoridades
con la gestión del rector, doctor Fernando Sempértegui, no se ha preocupado por organizar las comunidades académicas, tampoco se ha preocupado por desarrollar programas de largo aliento de nivel científico. Al revés, ha dejado que los dos gobiernos neoliberales, tanto de Lenín Moreno, a quien condecoró, cuanto del presidente Lazo actual, a quien con la fiscal le está intentando proteger del error de plagio que ha tenido en sus 3 trabajos, no solamente en su tesis de grado, sino en 3 trabajos académicos, que eso es lo preocupante. La universidad no puede ser cómplice de estos errores por más vínculos políticos que tengan las autoridades de una universidad. Raúl, estos dos gobiernos de Lenín Moreno y el actual de Guillermo Lasso le han quitado muchos recursos a la Universidad Central y a la Universidad Ecuatoriana. En los últimos 6 años, al menos, con los dos gobiernos, se han reducido el presupuesto de 38 millones de dólares. Eso ha incidido en un deterioro de la infraestructura, despido de profesores, reducción del financiamiento de investigaciones, más carga horaria, más horas para los profesores, que excede los que demandan la ley, y menos posibilidades del profesor por preocuparse, por estudiar, por prepararse y por investigar. Eso es realmente grave y crítico en la Universidad Central del Ecuador. Raúl, ¿cuándo tiene que darse este cambio? ¿Cuándo deben haber las elecciones para elegir a las nuevas autoridades? En este caso también al nuevo rector de la Universidad Central. De acuerdo a la normativa, es el rector el que debe convocar a elecciones y no sabemos cuándo los va a convocar. No hay una convocatoria oficial hasta el momento. Se sospecha por versiones extraoficiales de que lo hará a fines de este año, pero no sabemos cuándo y para cuándo serían las elecciones, las votaciones en urnas, ¿no? Raúl, el periodo del actual rector, el doctor Fernando Sempértegui, todavía está en los plazos de duración o ya terminó y está prorrogado. ¿Cómo es No, esta situación? no, está en el plazo del que él fue electo. Él fue electo hasta el 2024. 2019-2024 es el periodo actual del doctor Sempete y está en los plazos. Por eso debe convocar a finales de este año para elecciones. Tradicionalmente, en anteriores momentos de elecciones, los rectores han convocado a finales máximo de octubre, comienzos de noviembre, y se ha votado en fines de noviembre la primera vuelta. Si es que hay muchos candidatos y no pasa más del 50%, hay una segunda vuelta, y lo han hecho con frecuencia en diciembre. Es decir, la primera vuelta en noviembre, la segunda en diciembre. Pero no sabemos si se va a repetir este calendario o lo va a retrasar un poco más el rector. No lo sabemos. Raúl, digamos, esta elección entonces tendría que darse el próximo año 2024 y para que Raúl Moncada sea electo como el nuevo rector tiene que lograr una gran alianza, un apoyo con los maestros, con los profesores, con los estudiantes, con los trabajadores, con el personal de la Universidad Central. Tenemos el apoyo de varios colectivos académicos, además de mi red de docentes e investigadores de artes y culturas. Son colectivos que están de distintas facultades y con quienes hemos venido hablando en el transcurso de 3 meses. En este momento ya está más o menos definida nuestra situación y por eso desde el sábado hemos decidido con mis colectivos lanzarme a la candidatura del rectorado. Efectivamente, el trabajo de seguir hablando con los profesores, con los estudiantes va a seguir y efectivamente vamos a lograr mayores apoyos de distintos colectivos, de distintos sectores estudiantiles, de docentes y de empleados y trabajadores. En eso estamos muy confiados, estamos muy optimistas. Y lo hacemos es porque nuestro origen es académico, nuestro origen es absolutamente académico. Venimos de colectivos académicos en primer lugar y en segundo lugar no hemos cumplido, mis 31 años no he cumplido ninguna función ni de director, ni de decano, ni de vicedecano, es decir,
Mi función solamente ha sido académica y de investigación, aparte, ajena a las autoridades. Estas autoridades actuales están más bien contaminadas con los de siempre. Ha tenido vínculos politiqueros y de espaldas a las comunidades académicas. En estos 9 años, el doctor Sempertegui ha gobernado con lo que hasta ahora, hasta antes era el MPD, ahora se autodenomina Unidad Popular, y con un grupo de Pachacuti, una fracción de Pachacuti que se denomina o se autodenomina Grupo Mariátegui, más los vínculos que el doctor Sempertegui ha tenido con estos dos gobiernos neoliberales, cómplices de la reducción del presupuesto y de los problemas que en este momento tenemos. Esta noche estamos conversando en vivo con el doctor Raúl Moncada, quien es candidato ya oficial a rector de la Universidad Central del Ecuador. Raúl, gracias por permitirnos ya entrevistarte ahora como candidato oficial. Quisiéramos preguntarte, tú eres investigador, docente, eres comunicador. Nosotros te conocemos y sabemos de tu trayectoria de más de 40 años en la comunicación y también en la docencia como investigador, pero muchas personas que están viendo la entrevista deben preguntarse quién es Raúl Moncada. ¿Podrías decirles a las personas que están viendo la entrevista, que verán luego cuando se comparta también, quién es el doctor Raúl Moncada? Encantado, muchas gracias. Raúl Moncada es doctor en Ciencias Sociales con especialización en estudios andinos por Flaxo, Ecuador. Tengo una maestría en investigación y docencia de la comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tengo una licenciatura en comunicación social con especialización en investigación en la Universidad Central del Ecuador. He sido profesor durante 31 años en la Universidad Central del Ecuador, pero además investigador en los últimos 9 años con proyectos aprobados por la Dirección General de Investigaciones de esta universidad. Pero fuera de eso, yo he pertenecido a lo largo de mi vida a distintos colectivos, tanto culturales como académicos y artísticos. Desde muy joven milité en una organización juvenil que se llamó Organización Intercolegial de Periodismo. Luego he fundado varias organizaciones como el Taller de Comunicación Popular Quito Sur, el Centro de Investigación, Educación Popular y Comunicación Alternativa Época, con el cual fui miembro de la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana. Hemos pertenecido, estamos últimamente fundadores y pertenecemos a la Red Internacional de Docentes e Investigadores de Artes y Culturas. Hemos organizado encuentros internacionales y eventos académicos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, tenemos la confianza y tenemos la capacidad y la formación para construir una nueva universidad, una universidad que responda a las comunidades académicas en su interior y que responda a los sectores sociales y a las problemáticas de la población ecuatoriana en general, que es lo que le falta en este momento a la Universidad Central del Ecuador. Es decir, que el doctor Raúl Moncada es conocido en Quito, en la universidad, en Ecuador y también en varios países del mundo por su labor como docente, investigador, como comunicador. Así es. Con la Red Internacional de Docentes e Investigadores hemos desarrollado eventos en Colombia, en Argentina, hemos hecho durante la pandemia acciones virtuales relacionadas con universidades de Estados Unidos, con universidades de Perú, y ahora en este momento, por ejemplo, tenemos vínculos comunicacionales con programas de la propia red de docentes e investigadores. Hay un sistema de comunicación que se llama Una Mirada hacia el Sur. Entonces tenemos presencia a nivel latinoamericano, equipos que nos van a ayudar a construir y debatir el problema de la universidad, tanto latinoamericana como ecuatoriana, y los aportes que desde la academia, desde la comunidad científica, nos puedan dar distintos compañeros a nivel latinoamericano. Tenemos muchos mensajes para Raúl Moncada, un mensaje de Comandante Oroya que dice: buenas noches al invitado, espero que las nuevas autoridades que se hagan cargo de la dirección de la Universidad Central vengan a renovarla porque las actuales autoridades han dejado mucho que desear. Así es.
Eso queremos, transformar la Universidad Central del Ecuador, pero transformar con transparencia. Todo lo que hagamos será sobre la base del consenso y la transparencia. Nada se hará por atrás de la comunidad científica, de la comunidad académica de la Universidad Central del Ecuador. Estamos dispuestos a transformar y elevar el nivel académico, científico, del pensamiento, del desarrollo de investigaciones en la Universidad Central del Ecuador. Raúl, también están mirando la entrevista ex alumnos de Raúl Moncada, por ejemplo, Elizabeth Terán Rojas, que dice: saludos al profe Raúl, estamos recordando sus clases de investigación. Muchísimas gracias a todos los estudiantes, a ex estudiantes, a nuestros colegas profesores, colegas de otros colectivos, tanto artísticos y culturales, con que hemos participado a lo largo de esta vida, ¿no? Muchas gracias por vernos y por atendernos. Y también están mirando la entrevista colegas periodistas, por ejemplo, Eduardo Benítez envía este mensaje: excelente, Raúl, felicitaciones. Muchas gracias, Eduardo, muy gentil. También un saludo fraternal, un gran abrazo para ti. Qué importante entonces el trabajo que ha realizado Raúl, y ahora busca conjuntamente con el apoyo de varios docentes, trabajadores, estudiantes, llegar al rectorado de la Universidad Central del Ecuador. La universidad requiere un reimpulso, un giro de 180 o 360 grados, Raúl. 180 para no volver al mismo punto. 180 grados. Una visión diferente, pero una visión que trascienda lo que las universidades en el mundo tienen en este momento. Nosotros, a lo largo de estos 6 años, hemos propuesto de que la universidad debe responder no solamente al conocimiento, a la epistemología, a las ciencias, a la filosofía de Occidente, que es un importante conocimiento. También debemos responder a los saberes, a las sabidurías de nuestros pueblos, de saberes ancestrales, que está presente en muchos actores sociales actualmente, en comunidades indígenas, afrodescendientes, en comunidades mestizas, no solamente de Ecuador, sino de América Latina. Raúl, tenemos otro mensaje de Elizabeth Terán que dice: Raúl, ¿cuál es tu plan de trabajo para la UCE? ¿Aplicarás herramientas de inteligencia artificial en las carreras universitarias? Todos los conocimientos y todas las tecnologías posibles que permitan elevar el nivel, la calidad del tratamiento del conocimiento y de la formación a profesionales serán bienvenidos en nuestro proceso. Por eso vamos a convocar a un gran debate, no solamente interno, sino nacional e internacional, para lograr aportar con una estructura que permita alcanzar con calidad los encargos sociales que tiene que responder, que tiene que funcionar la universidad. Otro mensaje de Henriette Rossi que dice: felicitaciones, Raúl Moncada. La Universidad Central al fin tendrá un rector a su altura. Muchísimas gracias, muy amables, muy gentil, me siento honrado y haré todo lo posible por estar a la altura de esos mensajes. Muchísimas gracias. Raúl, la semana anterior iba a realizarse un importante foro en el IAEN. Habían ustedes ya sacado los permisos, estaba promocionado un foro que se llamaba Universidad y Justicia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo el foro, Raúl? Como tú dices, Jacinto, estaban aprobados todos los permisos, habíamos firmado el acta de entrega-recepción, el acta de recepción del auditorio con todos los equipos que estaban allí. Estábamos ya listos y dispuestos con todos los panelistas. El foro se llamó Universidad y Justicia entre el plagio y la impericia. 5 minutos antes de que comencemos, llegó la guardia guardias del YAEN, con órdenes del rector de la Universidad YAEN, que es el coronel Patricio Aro, y nos obligó a desalojar, nos prohibió desarrollar el evento. No entendemos porque nunca dio la cara el rector del YAEN, Patricio Aro. No, hasta ahora no sabemos. Mandó a la guardia a desalojarnos cuando se contradicen ellos mismos. Nos autorizan y luego
nos impiden que realicemos este evento. En este evento íbamos a participar varios académicos para analizar desde distintas posturas de pensamiento, no solamente el problema de plagio de la actual fiscal general de la Nación, Diana Salazar, demostrado por un informe de veeduría internacional, Transparencia Académica, en donde 3 profesores de España, 2 de la Universidad de Valencia y otro de la Universidad de Girona, demuestra que en los 3 trabajos la fiscal Diana Salazar comete plagio. Trabajos que es su tesis en el 2005, un libro publicado en el 2018 y un artículo publicado en la Universidad Central en el 2021. Por lo tanto, ese era uno de los análisis, pero íbamos a analizar por qué se producen los plagios, pues, por qué la universidad está en crisis. Crisis no solamente, digamos, académica, sino crisis económica por el deterioro de las condiciones de infraestructura. Te cuento una anécdota. Nosotros inicialmente pedimos el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador para hacer este evento. La directora, muy amiga mía, me dijo, mira, no se puede hacer en el teatro porque se cae a pedazos la platea alta, está por derrumbarse, los baños están en estado calamitoso. Es decir, la infraestructura de este teatro que es reliquia, que es patrimonio incluso nacional, no está en buenas condiciones para cumplir con eventos académicos, artísticos, culturales. Entonces, eso muestra el deterioro de la universidad. Entonces, en los casos de plagio no solamente son aislados, sino responden a otra problemática más estructural de la crisis de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, yo iba a analizar esa problemática. Los demás panelistas, en el caso, por ejemplo, de Álvaro Vélez, él es un doctorante en estudios latinoamericanos, especialista en economía política del narcotráfico en América Latina, iba a exponer por qué ha sido víctima del plagio. A él le plagiaron su tesis en Colombia, él es colombiano. También le invitamos al colectivo de acción jurídica popular y iba a exponer la PhD Angélica Porras en la situación jurídica del caso. Y nos iba a colaborar con la moderación la magíster Viviana Paredes, que es abogada especialista en comunicación política, que es maestrante en Flaxo, Ecuador. Desgraciadamente no pudimos analizar. Lo que íbamos a analizar es absolutamente académico, absolutamente necesario para respetar espacios que nos permitan entender la problemática de la universidad, y la universidad relacionada con poderes y con la justicia, ciertamente, pero la universidad era lo que más nos interesaba. Ninguna de las ponencias íbamos a atacar en persona a la fiscal, nadie iba a atacar, íbamos a evidenciar problemas relacionados con la justicia, con la universidad, con el contexto de los 2 gobiernos neoliberales que hasta ahora nos han tenido en problemas y en crisis estructural a todo el Ecuador. Pero además, lo curioso es que sin la justificación, el rector del IAEN, igual que lo ha hecho el rector de la Universidad Central del Ecuador, da espaldas al debate académico, da espaldas al desarrollo del pensamiento. ¿A qué le temen? La pregunta es, ¿a qué le temen? ¿Al pensamiento? Por eso decimos, nuestros rectores, en el caso de las 2 universidades, de la Universidad Central y del IAEN, están de espaldas a la realidad social, política y económica del Ecuador porque no da solución a esa problemática. La universidad en los últimos años no se ha pronunciado por problemas gravísimos, como por ejemplo la inseguridad, como por ejemplo la pobreza, el desempleo, la crisis de migración, la exclusión social, el deterioro de lo público, especialmente de la educación pública y la educación superior en particular. A todos esos problemas no ha dado solución. Y es hora de que los rectores y las autoridades cumplan su encargo social. Organizar comunidades y además atender los problemas del Ecuador. Además que la Universidad Central del Ecuador también tiene
instituciones importantes, por ejemplo, el Hospital del Día, donde los estudiantes no pagan la atención médica y de lo que sabemos, una consulta en medicina general es $5 y con especialistas $8 y les hacen un montón de exámenes, pero últimamente conozco que estaban queriendo hacerse estos exámenes endoscopías porque en la universidad el precio es mucho más conveniente para los ciudadanos, pero no pueden hacer porque la persona que trabajaba en esa área había renunciado. Entonces, una vez que Raúl esté en el directorado, también habrá que impulsar este trabajo importante que realiza, por ejemplo, el Hospital del Día, Raúl. No solamente consolidar los servicios de salud que presta la Universidad Central del Ecuador, sino que ampliar otro servicio que los estudiantes necesitan. No hay comedores estudiantiles. Desde la pandemia para acá se han cerrado todas las posibilidades de comedores y las que habían eran de deplorable calidad. Hay que ampliar espacios públicos, mejorar auditorios, aulas, mejorar las condiciones de los laboratorios. Es decir, hay un trabajo grande que hay que hacer, desarrollar y crear espacios públicos para que los estudiantes puedan pronunciarse y puedan realizarse, puedan reconocerse a sí mismos. Eso no hay en la Universidad Central. Reconocer los derechos de los profesores, es decir, dotarles de las condiciones mínimas dignas de un profesor, entre ellas manejar las horas que la ley nos dice y no ampliar horas más allá de las que la ley dice porque no existen las condiciones de presupuesto de la Universidad Central. Ampliar las posibilidades de relaciones de la Universidad Central con otras universidades a nivel latinoamericano y a nivel nacional también. Eso es importante. Por ahí son parte de nuestras preocupaciones que vamos a impulsar. Y también habría que impulsar la creación de una sede de la Universidad Central en el sur y en el norte de Quito también, Raúl. Estamos de acuerdo con eso. Es más, creemos que es fundamental, dadas las situaciones caóticas de movilidad de Quito, hacer extensiones tanto en el norte como en el sur. Le favorecería a las comunidades que viven en esos sitios, a estudiantes que viven en esos sitios alejados especialmente, ¿no? Sí, porque viajando desde el sur de Quito, desde el norte de Quito, nuestros estudiantes tienen que viajar 2 horas para llegar a la Universidad Central del Ecuador y igualmente viajar 2 horas para regresar a sus casas, Raúl. Terrible. Y más todavía con las condiciones que no existen adecuadas para una movilidad de calidad. Tenemos un transporte absolutamente perjudicial para, para los estudiantes y para la ciudadanía en general. Entonces, existe la necesidad de dar salida a esos problemas. Raúl, también en la pandemia funcionaron muy bien las clases virtuales. Tal vez en un rectorado de Raúl Moncada se pensaría también ante la falta de espacios, de aulas, en que más estudiantes ingresen a la universidad, pero también reciban clases virtuales. En Ibarra, por ejemplo, la Técnica del Norte tiene muchas carreras de manera virtual, Raúl. Sí, pero para eso hay que mejorar el sistema y la tecnología de Internet, de cobertura, de calidad. Desarrollar una plataforma que permita no solamente mejorar las condiciones de enseñanza y de formación profesional, sino pensar también que haya una plataforma que permita un examen absolutamente a prueba de hackers para los aspirantes al ingreso de la Universidad Central. Estamos proponiendo que debe haber una plataforma lo suficientemente independiente a prueba de hackers con toda la cadena de custodia que impida que profesores y autoridades metan mano en los exámenes que se les va a tomar a los estudiantes aspirantes a ingresar a la universidad. Eso implica hacer como en otras universidades. Por ejemplo, contratar a profesores de otras universidades, pares ciegos, que planteen las preguntas y que no sepamos quiénes son esos profesores y que tendrán que firmar confidencialidad para evitar que se filtren preguntas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de tecnología es necesario desarrollar en la universidad para hacer una
un examen absolutamente imparcial, transparente, y que ojalá las condiciones de infraestructura también mejoren para recibir a cada vez más estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Sí, hay que mejorar las condiciones tecnológicas. Muchas gracias a las personas que están viendo la entrevista. Pedimos que compartan esta entrevista con Raúl Moncada, candidato a rector de la Universidad Central del Ecuador. También muchas gracias por los mensajes. Un mensaje de Edison Cando que dice: Raúl es nuestro futuro rector de la Universidad Central del Ecuador. Gracias, Edison, muy gentil, muy amable, un gran colega, un gran gestor cultural, un gran maestro e investigador, que le tenemos mucha admiración. Para nosotros es un referente, para varios de los que hemos tenido el honor de conocerles, un referente, Edison Cano. Gracias por comunicarse. Y recordando los buenos servicios de la Universidad Central, sería bueno alguna vez, por ejemplo, que vuelva a funcionar la residencia universitaria, donde decenas de estudiantes de provincias venían a vivir ahí, tenían su lugar de hospedaje y también tenían alimentación. Abajo había un comedor universitario donde muchas veces nosotros comprábamos la tarjeta y nos servíamos el desayuno, el almuerzo, la merienda durante 30 días, que era un excelente servicio para los estudiantes que no éramos de Quito y que estábamos por acá en Quito, Raúl. Eso es otro de los retos, desarrollar un buen sistema de alojamiento para los estudiantes, una nueva residencia pero que sea conveniente, absolutamente de calidad, tanto para estudiantes como para profesores visitantes que necesitamos en la universidad desarrollar eventos con docentes a nivel internacional, pero los estudiantes serían nuestra prioridad, especialmente para quienes vienen de provincias y de sectores muy lejos de Quito, hacia el norte, hacia el sur, hasta que hayan las extensiones, sería más factible desarrollar un sistema de residencia universitaria. Muchas gracias también por este mensaje de Henriette Rossi, que dice: excelente entrevista, gracias por estar mirando la entrevista, así que tiene un trabajo duro por delante, Raúl, para caminar rumbo al rectorado de la Universidad Central. Estamos dispuestos a cualquier sacrificio para brindar y para crear, para generar una universidad digna, una nueva universidad que sea, que favorezca tanto al interno de la universidad, las comunidades académicas, de estudiantes, profesores, etcétera, cuanto a los actores sociales de fuera de la universidad que tienen que ver con las poblaciones, con el pueblo del Ecuador. Raúl, ¿qué ha sido lo más importante en su vida profesional? ¿Ser comunicador, investigador o ser docente en la central? Yo creo que he tenido el gusto de tener tres facetas, ¿no? Docente, investigador y músico. Yo he sido músico desde hace muchos años, he participado con mi agrupación musical Tierra Libre, con quienes hemos hecho muchos proyectos importantes, y he tenido el gusto de que esas tres opciones, o sea, la docencia, la investigación y el arte y la música, me ayuden a crecer y aportar a otros colectivos en el Ecuador. Yo he vivido de los tres, yo me he realizado con los tres. Cada uno tiene sus facetas, cada uno tiene sus resultados favorables para mí. Me ha enriquecido espiritual, intelectualmente, en mi pensamiento y en mi realización de sensibilidad, especialmente estética, ética con el arte y la cultura. Raúl, otro mensaje de Elizabeth Terán que dice: de pronto también pensar en un centro de desarrollo infantil para las estudiantes que sean madres y no tienen recursos y dónde dejar a sus hijos. Eso hay que mejorar. Hay en este momento un centro, pero hay que lograr mejoras hasta que exista mayor posibilidad de cobertura y mayor calidad de atención para estudiantes y para profesoras y empleadas y trabajadoras de la universidad. Raúl, estamos a pocos días de elegir nuevo presidente o presidente en Ecuador. ¿Qué expectativa tiene usted como académico de estas elecciones? Que ojalá quien gane mejore las condiciones y nos saque de la actual crisis que vivimos en el Ecuador, que ojalá que la opción que gane reconozca por qué es importante la educación pública, por qué es importante los derechos
de lo público, de la educación superior pública, que ha sido deteriorada en estos dos gobiernos neoliberales de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Así que esta noche hemos conversado con Raúl Moncada, candidato a rector de la Universidad Central. ¿Cuál sería su mensaje final a los estudiantes, a los maestros, a los trabajadores de la Universidad Central, Raúl? Invitarles a que aporten a nuestro proceso, invitarles a que se incluyan, que participen con nosotros. Queremos enriquecer nuestra propuesta en función de las demandas y de los aportes que puedan dar estudiantes, empleados, trabajadores y por supuesto los docentes, los profesores. Vamos a construir una universidad académica, una universidad donde prime la ciencia, el conocimiento, el saber, pero por sobre todas las cosas, una universidad donde prime la verdad, donde prime la libertad, la igualdad, la justicia, donde prime la fraternidad. Esta noche hemos conversado con Raúl Moncada, candidato a rector de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias por el tiempo, por la entrevista, Raúl, y éxitos en esta postulación y este reto importante de convertirse en la primera autoridad de la Central. Gracias a ti, Jacinto. Ha sido para mí un honor verte a los años y compartir nuevamente esta actividad tan noble que es el periodismo. Te agradezco a ti, un abrazo para ti y todos tus seguidores. Estoy seguro que tendrás y desarrollarás muchos éxitos en esta actividad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto, Raúl. Muchas gracias.